Bajo el asfalto y el concreto de la Ciudad de México, yace otra ciudad. Una ciudad de fantasmas, de dioses sedientos y secretos de sangre. Tenochtitlán. No está muerta, solo duerme, y a veces, en sus sueños, se agita. Cada vez que una pala rompe la tierra, el pasado amenaza con despertar, con respirar de nuevo a través de las heridas del presente. A veces, nos devuelve vasijas, fragmentos de un muro, la efigie de un dios olvidado, tesoros que nos hablan de su grandeza, pero otras veces nos devuelve un cuerpo, un esqueleto que tiene una historia que contar, una historia que los libros no escribieron, una historia que el poder intentó enterrar hace 500 años, y que el poder, con una arrogancia que desafía al tiempo, intenta enterrar de nuevo, hoy. Hoy vamos a desenterrar los huesos de un príncipe, un noble azteca, arropado en una tumba de jade y oro. Un joven cuyo propio cuerpo era un grito silencioso. Un cuerpo deformado por una tradición sagrada y monstruosa. El incesto real. La obsesión por una pureza que se pagaba con la carne y los huesos de los herederos al trono. La historia de cómo la sangre divina se convirtió en un veneno. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Lo que van a escuchar hoy es una verdad incómoda, una verdad que ha sido silenciada por aquellos que prefieren una historia limpia. Una historia de postal. Una leyenda sin sombras. Si tú eres de los que creen que la verdad, por más brutal que sea, debe ser contada, te pido que te suscribas, que te unas a esta comunidad que se niega a mirar hacia otro lado. Porque la historia no solo se escribe, también se borra. Y hay esqueletos en el closet de nuestra historia que merecen, por fin, ver la luz. Merecen que su silencio, por fin, sea escuchado. La mujer que encontró a este príncipe maldito no buscaba un escándalo. Buscaba la verdad, con la pureza de quien todavía cree que encontrarla es posible. Se llama Elena Vargas, una arqueóloga joven, brillante. De esas que todavía sienten una emoción eléctrica al tocar el pasado. No estaba en esto por la fama ni por el dinero. Estaba en esto por una vocación casi religiosa. Para ella, la arqueología era un diálogo con los muertos, y su deber era ser una traductora honesta. En 2018, formaba parte de un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, una excavación de rescate, justo en el corazón de la ciudad, a unas cuadras del Templo Mayor. Una constructora se preparaba para levantar una torre de oficinas, un monolito de cristal y acero. Pero antes, los arqueólogos tenían que salvar lo que pudieran del pasado. Un trabajo contrarreloj. El ruido de la ciudad era un monstruo constante. El martilleo de las obras, el rugido del tráfico, las sirenas lejanas. Pero abajo, en el pozo de excavación, el tiempo se detenía. Era como trabajar dentro de una herida abierta en la piel de la ciudad. Durante semanas, solo encontraron fragmentos, pedazos de vidas anónimas, cerámica rota, huesos de animales sacrificados, la rutina del descubrimiento menor, hasta que un día, la brocha de Elena golpeó algo duro. No hizo el sonido sordo de la piedra. Hizo un clic seco, hueco, el sonido inconfundible del hueso. Elena contuvo la respiración. Con una delicadeza infinita, empezó a retirar la tierra. El resto del equipo se detuvo. El silencio se hizo denso. Primero, apareció la curva de un cráneo humano. Luego, trabajaron durante días con una precisión de cirujanos. Pincelada a pincelada, la tierra fue revelando su secreto. Era una tumba. Pero no una tumba cualquiera. Era un entierro de élite. El cuerpo estaba en posición fetal, como un niño por nacer.
Pero a su alrededor, la ofrenda era deslumbrante. Un pectoral de conchas y placas de jade que debieron brillar con un verde acuático. Orejeras de obsidiana pulida como un espejo de noche sin estrellas. Un collar de colmillos de jaguar, símbolos de un poder feroz. Y a sus pies, una pequeña máscara de oro que, al recibir el primer rayo de sol en 500 años, brilló con una intensidad violenta. El equipo estaba eufórico. Era el descubrimiento de la década. Un hallazgo que definiría sus carreras. Un noble, quizá un príncipe, un hijo del sol. Elena sintió la emoción vibrar en el aire. La alegría pura del descubrimiento. Pero mientras continuaba limpiando los huesos, una extraña sensación comenzó a invadirla. Un frío que no tenía nada que ver con la sombra del toldo. Algo en esos huesos no estaba bien. No era una intuición. Era una disonancia. Una contradicción silenciosa entre la riqueza de la tumba y la fragilidad de su ocupante. Los restos fueron trasladados al laboratorio. Un cuarto blanco, estéril, en las entrañas del Museo Nacional de Antropología. Un lugar sin tiempo, bañado en la luz fría y constante de las lámparas fluorescentes. Allí, lejos del ruido y la presión, la verdad comenzó a mostrar su rostro deforme. El esqueleto pertenecía a un joven. Los análisis confirmaron que no tenía más de 18 años. Elena y su pequeño equipo de antropólogos físicos comenzaron el análisis sistemático. Empezaron por el cráneo. Elena lo sostuvo entre sus manos enguantadas. Era ligero. Demasiado ligero. La estructura era ligeramente alargada en la parte posterior. Una asimetría sutil, pero innegable. Plagiocefalia posicional. Luego, examinaron la mandíbula. Los dientes contaban una historia de dolor silencioso. Estaban apiñados, torcidos, luchando por un espacio que no existía. Algunos molares nunca habían salido. Seguían atrapados dentro del hueso, impactados. Este joven había vivido con infecciones bucales constantes, con un dolor punzante al masticar. Elena sintió un eco de ese dolor en su propia mandíbula. Se detuvo un momento, bebió un sorbo de agua, el sabor a plástico le llenó la boca. Volvió a la mesa de metal. Era el turno de la columna vertebral. La extendieron sobre el paño negro. No era una columna, era una pregunta. No era la línea recta y fuerte de un joven sano. Tenía una curvatura antinatural, una forma de S pronunciada. Escoliosis severa, idiopática. Este príncipe no podía caminar erguido. Su torso estaría permanentemente inclinado. Su vida había sido una lucha constante contra la gravedad y contra el dolor. Un dolor crónico, sordo, que nunca lo abandonaba. Elena se enderezó en su silla, sintiendo su propia espalda. El contraste la hizo estremecer. El frío del laboratorio parecía haberse vuelto más intenso. Luego, las caderas estaban visiblemente desalineadas. Una más alta que la otra, como un edificio con cimientos defectuosos. Consecuencia directa de la escoliosis. Y eso significaba que una pierna era funcionalmente más corta que la otra. Cojearía. De una manera pronunciada, imposible de ocultar. En una sociedad que glorificaba al guerrero ágil y al corredor veloz, este príncipe habría sido una figura trágica. Finalmente, la densidad ósea. Las radiografías fueron la última pieza del rompecabezas. Sus huesos eran frágiles, porosos, llenos de pequeños agujeros. Osteopenia severa, casi osteoporosis. Tenía los huesos de un anciano de 80 años. Elena tomó el fémur en su mano enguantada. Pesaba menos de lo que debía. Se sentía como un cascarón vacío. Uno por uno, los marcadores aparecían.
los síntomas de un manual de genética que ella conocía muy bien. No era una sola enfermedad, no era mala suerte. Era un catálogo de desórdenes del desarrollo, una sinfonía de errores biológicos que apuntaban en una sola dirección. Y solo había una cosa que podía causar esa combinación específica de malformaciones. Un solo tabú: la endogamia, severa, sostenida. Durante generaciones, este joven no era solo hijo de primos lejanos. Los datos preliminares de ADN, que llegaron una semana después, lo confirmaron de la manera más brutal. Era hijo de hermanos, o de tío y sobrina. Y sus padres, a su vez, también eran producto de uniones similares. Su cuerpo era el mapa de un linaje que se había colapsado sobre sí mismo. La sangre pura de los nobles se había convertido en un veneno lento y metódico. Esa noche, Elena se quedó sola en el laboratorio. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de un refrigerador. Frente a ella, sobre la mesa de metal, yacía el esqueleto. Ya no veía un conjunto de huesos. Veía una vida de sufrimiento. Imaginó al joven príncipe, oculto en los jardines secretos de los palacios de Tenochtitlán, observando a los otros niños correr, saltar, entrenar para la guerra. Y él, inmóvil, atrapado en un cuerpo que era una prisión, soportando el dolor constante de su espalda torcida, cubriendo su boca para que no vieran sus dientes deformes. Tratado como un dios por los sirvientes, pero sintiéndose un monstruo por dentro. Elena sintió un frío profundo que le recorrió la espalda, una tristeza que venía de 500 años atrás y se sentía tan real como el aire helado del laboratorio. El príncipe no había sido asesinado por los españoles. No había sido sacrificado en la piedra del Templo Mayor. Había sido sacrificado desde el momento de su concepción, una víctima silenciosa de la obsesión de su familia por el poder, y por una pureza que era, en realidad, una maldición. Para entender por qué, Elena tuvo que sumergirse en los códices, en las crónicas de los frailes, en la compleja y a menudo contradictoria mentalidad del mundo mexica. El poder de un tlatoani, de un rey, no era solo político, era divino. Se creía que los gobernantes descendían directamente de los dioses, del mismo Quetzalcóatl. Su sangre no era humana, era teoyotl, sangre divina, literalmente. Esta sangre era la fuente de su legitimidad, de su poder para hablar con los dioses y mantener el equilibrio del universo. Era el combustible sagrado del imperio. Mezclarla con la de un linaje menor, con alguien del pueblo, era una profanación. Era diluir lo sagrado, contaminarlo. Era como echarle agua al fuego divino. Era arriesgar la estabilidad del cosmos. Así que, como en otras civilizaciones antiguas, como en el Egipto de los faraones o en la Europa de los Habsburgo, la solución era casarse dentro de la misma familia. El tlatoani tomaba como esposa principal a su propia hermana, media hermana o sobrina. Era una estrategia política, para consolidar el poder y evitar que familias rivales accedieran al trono. Pero sobre todo, era un acto religioso. No era visto como un acto de perversión, como lo vemos hoy. Era un deber sagrado. Una forma de mantener la sangre de los dioses concentrada, potente, pura. Los hijos de estas uniones eran la prueba viviente de esa pureza, la garantía de la continuidad divina. Pero la genética es un dios más antiguo y más implacable. No entiende de teología. No le importa la sangre divina. Y la factura de esa pureza se pagaba con los cuerpos de esos mismos hijos. Cada generación, el veneno genético se concentraba más. Los errores se acumulaban.
El príncipe maldito de la tumba no era una anomalía. Era la consecuencia inevitable, matemática, de esa ideología. Su cuerpo deforme no era, para su familia, un signo de decadencia. Quizá, en su lógica retorcida, lo veían como una marca de su singularidad. La prueba de que eran tan diferentes, tan puros, que sus cuerpos se manifestaban de forma distinta. La lógica se había doblado sobre sí misma para proteger la creencia. El príncipe no era una víctima a sus ojos. Era la encarnación física de su linaje. Un sacrificio viviente en el altar de la sangre pura. Con esta verdad terrible en sus manos, Helena supo que tenía que publicarla. Era un hallazgo que reescribía una parte fundamental de la historia social de la élite mexica. Mostraba el costo humano, el dolor físico, detrás de la fachada de poder y divinidad. Preparó un informe exhaustivo, de más de 100 páginas. Con fotografías, tomografías, análisis óseos y los devastadores datos genéticos preliminares. Una argumentación científica, fría, impecable. Lo presentó a su superior, el director del proyecto, el doctor Mateo Solís, una leyenda en el INAH, un hombre cuya carrera se había construido sobre la glorificación del pasado prehispánico. Era más un político que un científico, un guardián de la imagen oficial de la historia de México. Se reunieron en su oficina, un espacio amplio, con paredes cubiertas de libros y una vista privilegiada al bosque de Chapultepec. Solís leyó el informe en un silencio tenso. Su rostro, normalmente afable, se fue ensombreciendo. Cada página que pasaba parecía añadir una nueva arruga a su frente. Cuando terminó, se quitó las gafas. Las limpió lentamente, metódicamente, con un pañuelo de seda. «Doctora Vargas», dijo, y su voz era peligrosamente suave. «Su trabajo es imaginativo». La palabra cayó como un insulto, como una mancha en el aire limpio de la oficina. «No es imaginación, doctor. Son los datos. Los huesos son la prueba irrefutable», replicó Helena, su propia voz sonando más firme de lo que se sentía. Solís suspiró. Un suspiro de profunda, teatral decepción. «Los huesos no hablan, doctora. Nosotros los interpretamos. Y su interpretación es sensacionalista, irresponsable. Usted está proyectando tabúes modernos, culpas judeocristianas, sobre una civilización que no podemos ni debemos juzgar con nuestros ojos del siglo XXI. El ADN no es un tabú. La escoliosis no es un juicio moral. Son hechos científicos, doctor». Solís se levantó. Caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Usted habla de incesto, de deformidad, de dolor. Esa es una narrativa que mancha la imagen de nuestros ancestros, los convierte en monstruos, en perversos. Y nuestra misión, la misión de este instituto, es honrarlos, es mostrar su grandeza, no exhibir sus supuestas miserias». Se giró hacia ella. Su mirada era de acero. El político había reemplazado al científico. La escoliosis pudo ser por una caída en la niñez. Los dientes, por la dieta del maíz. La osteoporosis, ¿quién sabe? Usted está construyendo un castillo de especulaciones sobre arena. Retire este informe y concéntrese en lo importante: la ofrenda, el jade, el oro. Esa es la historia que le interesa al público, la que le interesa al gobierno. La grandeza, no la decadencia. Helena sintió un nudo de hielo en el estómago. No estaban discutiendo ciencia, estaban discutiendo narrativa, propaganda, la historia oficial, la versión de bronce que se vende en los museos y en los discursos. Salió de esa oficina sintiendo el peso de la censura. El aire acondicionado del pasillo se sentía como el frío de una tumba.
Elena no se dio por vencida. Ingenuamente, pensó que la ciencia encontraría un camino. Si Solís no la apoyaba, intentaría un bypass. Envió el artículo, traducido al inglés, a una prestigiosa revista internacional de arqueología. La respuesta llegó 3 meses después. Un rechazo. Cortante y frío. Las razones eran vagas. Falta de evidencia contextual concluyente. Necesidad de un análisis comparativo más amplio. Eran excusas. Elena sabía que Solís, con su red de contactos internacionales, había movido sus hilos. Había envenenado el pozo. Desesperada, intentó otro camino, el de la divulgación. Habló con el director del Museo Nacional de Antropología, un hombre elegante con una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos. Le propuso una pequeña exhibición temporal, honesta, científica, contar la historia del príncipe, mostrar los huesos, explicar el contexto cultural sin juzgar, pero sin ocultar. El director la escuchó con una paciencia condescendiente. Luego, le dio el golpe de gracia, con la suavidad de un verdugo profesional. Mire, doctora Vargas, una exhibición sobre defectos genéticos en la realeza mexica. Con todo el respeto, no es el mensaje inspirador y positivo que nuestros visitantes, especialmente los turistas extranjeros, buscan. Vienen a ver guerreros águila, astrónomos geniales, artistas sublimes. No quieren ver esto. La gente quiere la grandeza, no la cruda y deprimente realidad. Una semana después, recibió un memorando oficial. El papel se sentía pesado, solemne. La convocaban a una reunión en las oficinas centrales del INAH. El funcionario que la recibió era un hombre gris, con un traje gris, en una oficina gris. No la miró a los ojos ni una sola vez. Bostezó. Un pequeño bostezo, casi imperceptible. Pero Elena lo vio. Y ese bostezo fue la última palada de tierra sobre su investigación. Doctora Vargas, dijo, mirando un monitor como si leyera un veredicto. Su informe sobre el espécimen TM78B ha sido revisado por el Comité Técnico Consultivo. Agradecemos su diligencia. Hizo una pausa, como si pasara la página de un guión. Sin embargo, se ha determinado que sus conclusiones son especulativas y no pueden ser sostenidas como una verdad histórica irrefutable. El espécimen, por lo tanto, será reclasificado. ¿Reclasificado?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro que se perdió en la oficina silenciosa. Sí. A partir de ahora, es un caso de noble con patologías congénitas, de etiología no especificada. Este es un asunto que le corresponde al área de antropología física para su estudio a largo plazo. Su participación en este tema ya no es requerida. Por favor, llene el formato de transferencia de custodia, el 34C. El sistema no buscaba la verdad. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle una etiqueta inofensiva que no significara nada, archivarlo hasta que fuera olvidado. Se le asignará al nuevo proyecto de análisis de cerámica en el sitio de Tlatelolco. Es un proyecto importante para el instituto. Felicidades, concluyó el hombre. Era una ejecución burocrática. Impecable, letal. La estaban exiliando, enterrando su carrera junto con los huesos del príncipe. Elena renunció al INAH un mes después. El esqueleto del príncipe fue retirado del laboratorio. No está en exhibición. No está en ningún libro de texto. Yace en una caja de cartón sin ácido, en una de las miles de estanterías de una bodega climatizada en los sótanos del museo. Su etiqueta dice: espécimen TM78B. Individuo masculino, 18 a 20 años.
patologías no especificadas. Su historia ha sido borrada, su sufrimiento negado, su identidad anulada. Fue un príncipe maldito por su propia sangre. Y fue maldecido una segunda vez por una ciencia que tuvo miedo de mirar a la cara a la verdad. Porque a veces, el pasado no es un tesoro glorioso que desenterramos, es un espejo incómodo. Y hay quienes prefieren romper el espejo antes que ver el reflejo de lo que fuimos y de lo que a veces seguimos siendo. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.